En este momento Argentina es un laboratorio. Todo el mundo está viendo el caso argentino. Que cuando Javier Milei haga lo que todo el mundo decía que era imposible, yo creo que a corto plazo lo que va a ocurrir es que la inflación se va a derrumbar. En 2024 la inflación se va a derrumbar. Javier Milei es una persona brillante en términos de economía. Es que además ha resultado ser un animal político que se los va a tragar a toda la casta que ha empobrecido y envilecido la vida de los argentinos, porque es un animal para la política. Milei acaba de llegar a los 100 días como presidente de la Argentina. Hay muchos analistas, hay muchas personas, hay mucha gente que está diciendo que su mandato hasta el momento ha sido un total fracaso. Total fracaso. Por ejemplo, hay datos que dicen que la inflación ha tocado máximos históricos desde hace 30 años, ¿no? Y otro dato que me causa mucho la curiosidad es de que la pobreza ha aumentado hasta un 13%. Entonces, sabiendo esto y hasta este punto, ¿de verdad está tan mala la situación o cuál era la realidad? ¿Nos los puedes explicar, por favor? Claro que sí, Eric. Antes que nada, pues muchísimas gracias por participar en este video y gracias por tus preguntas. Mira, es cierto, la inflación en Argentina, debe decir en los Estados Unidos, porque generalmente se habla mucho de los Estados Unidos, pero la realidad es que ahora la Argentina está volviendo a estar en el mapa y es precisamente por todo lo que está haciendo Javier Milei desde que llegó a la presidencia. La realidad es que la Argentina tiene un desequilibrio monetario monstruoso, es decir, es un país cuya divisa es repudiada por sus propios ciudadanos, es decir, el argentino cuando recibe su salario sale corriendo a hacer la compra en el supermercado o sale corriendo a comprar dólares, pero en general sería muy tonto el que se queda con los pesos. ¿Por qué? Porque 100 pesos hoy o 1000 pesos hoy tal vez no valgan nada por la tarde o tal vez no valgan nada mañana. Si entiendo esa situación, salgo rápidamente a cambiar mis pesos que no valen nada por artículos que voy a utilizar, no necesariamente ya mismo, sino en el futuro, o lo cambio por otro activo que tenga una mayor capacidad para preservar el valor, como puede ser, por ejemplo, el dólar. Entonces, una divisa que es repudiada por su propia población es utilizada por el gobierno para financiar un mayor gasto público. El gobierno de la Argentina, especialmente durante los últimos 20 años, que es la época de los Kirchner, cogió como método de financiación principal la emisión de pesos. Entonces ellos emitían deuda pública, el Banco Central financia directamente la deuda y con esta financiación el gobierno financia, perdona la redundancia, un mayor gasto público que se va en subsidiar la economía, que se va en paguitas, que se va en una mayor cantidad de funcionarios y que se va lógicamente en pagar, en financiar los privilegios de la clase política. Con eso es con lo que ha tenido que lidiar Javier Milei desde que llegó a la presidencia. Él lo primero que hizo fue reducir drásticamente el gasto público. De hecho, se habla de que es la mayor reducción del gasto público de toda la historia de la humanidad, ni siquiera de la historia de la Argentina, porque desde el punto de vista de la economía argentina, la inflación es consecuencia del déficit fiscal, ya que los déficits fiscales son financiados de manera sistemática con mayor emisión monetaria. Y es al final este exceso monetario lo que termina generando inflación. Cuando llegó Milei, eso era lo que estaba ocurriendo y él comenzó a cortar con todo eso. Primero recortando el gasto público, echando miles de trabajadores que son funcionarios públicos y como producto de estos recortes se ha llegado al equilibrio presupuestario y producto de este equilibrio presupuestario pues ha necesitado emitir menos dinero, por lo cual la masa monetaria ha permanecido constante prácticamente desde que Milei ha llegado a la presidencia. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que desde el punto de vista de la política monetaria
si yo emito dinero hoy, esto solo tendrá consecuencias dentro de 6 y 18 meses. Esos son cálculos y eso es lo que ha mostrado la historia de la economía en países y en circunstancias anteriores. ¿Qué es lo que ocurrió durante el último semestre de la presidencia del presidente Fernández, pero mejor aún del presidente encargado Sergio Massa, que fue a quien Javier Milei le ganó las elecciones? Ellos prácticamente emitieron una cantidad equivalente al 25% del PIB de la Argentina, emisión monetaria durante el último semestre, con el objetivo de aumentar las subvenciones a la economía, las paguitas y todo lo que ellos consideraron necesario para comprar el voto de los argentinos y ganar la presidencia. Entonces, lógico, si durante el último semestre se emitieron toneladas y toneladas y toneladas de dinero, las consecuencias inflacionarias de esa emisión monetaria se comenzaron a vivir a partir de la presidencia de Javier Milei, no como consecuencia de las acciones de Milei como presidente, sino como consecuencia de las acciones del anterior presidente o de la anterior jefatura del Estado. Entonces, desde que Milei subió a la presidencia y durante los próximos meses, los argentinos tendrán que pagar las consecuencias de una mayor inflación producto de los excesos monetarios que ellos generaron para financiar su campaña presidencial para poder ganar las elecciones, que afortunadamente eso no llegó a ocurrir. Sin embargo, yo diría lo siguiente: todo lo que tiene que ver con la macroeconomía implementada por Javier Milei, eso ha conducido a que la inflación ahora mismo esté cayendo en términos de velocidad. Me explico, cuando Milei llegó a la presidencia en diciembre, el dato inflacionario de diciembre fue un 25%. En enero fue del 20%. En febrero fue del 13%. Y el dato de marzo estará en torno al 10%. Es decir, la inflación sigue subiendo, pero cada vez a una menor velocidad. Pero aquí déjame decirte lo siguiente: desde nuestro punto de vista, la inflación en la Argentina se va a derrumbar, se va a hundir en los próximos semestres o en los próximos trimestres, como si lanzáramos una roca a una piscina. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dinos. Esto es muy interesante. Fíjate que uno de los consejos que uno le ofrece a gente que vive en países inflacionarios es que, por ejemplo, si tú ves que la inflación va acelerando, tú vayas al supermercado y te compres todo el papel higiénico que puedas, o te compres todo el papel de cocina que puedas, o te compres todos los pañales que puedas. Si puedes comprar toneladas, compra toneladas y los metes en una bodega. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, los pañales, me invento el precio, costaban 100 pesos argentinos hoy, tal vez esos mismos pañales en 6 meses cuesten 1.000 pesos argentinos por paquete. Entonces, ¿qué estará ocurriendo con tu patrimonio? Primero, que no estará perdiendo valor, y segundo, que estás ganando un beneficio. Entonces, yo lo que le digo a la gente que está en países inflacionarios: no te quedes con el dinero, porque el dinero se te hará polvo, el dinero te arruinará, el dinero no vale nada. Tienes que intercambiar el dinero rápidamente, o por activos financieros como el dólar, o como acciones, o como otro tipo de activos financieros que pueden ser utilizados como activo refugio, o intercambiarlos por bienes de consumo que sean durables. Entonces tú lo puedes hacer a título personal, intercambiar tu sueldo por todos los bienes básicos que puedas, para que tu dinero no pierda valor, para que no pierdas capacidad de compra, o incluso para generar beneficios. Pero eso también lo puedes hacer a gran escala a nivel empresarial, para tener producto, inventario que gana valor producto de la inflación. Pero ¿sabes qué es lo que ocurrirá durante los próximos meses? ¿Qué va a pasar? Que como la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, van a ocurrir dos cosas. La primera de ellas es que la cantidad de dinero, es decir, de pesos argentinos que circula en la economía, va a comenzar a disminuir de manera estructural. Por lo cual, esto primero va a tener como consecuencia, que ya le está teniendo, primero, una caída en el tipo de cambio del peso argentino frente al dólar. Muchos decían que el tipo de cambio iba a ir a 3.000, a 4.000, y el tipo de cambio ha ido cayendo hasta converger con el dólar oficial. Claro, si tú en el esquema mental anterior rápidamente tú cambiabas tus ingresos en pesos argentinos por activos financieros como el dólar, o por bienes de consumo básico y durable como los que acabamos de mencionar, eso que funcionaba antes en un entorno inflacionario ya no funciona ahora. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio comienza a caer como lo está haciendo, tus dólares pierden valor.
Y entonces, ¿esto a qué va a conducir? A que toda esta gente que tiene millones de dólares debajo del colchón, metidos en macetas, metidos en huecos en la tierra, escondidos. Se calcula que la Argentina es uno de los países con mayores tenencias en efectivo de dólares, y esta cuantía se calcula en niveles entre los 250.000 y los 400.000 millones de dólares. Si toda esta gente entiende esto, que sus dólares perderán valor porque el tipo de cambio está cayendo, muchos se verán forzados a tomar la decisión de salir de sus dólares y a tomar pesos. ¿Sí la ves? Sí, sí. Vendes dólares, tomas pesos, y por lo tanto la revalorización, es decir, la caída en el tipo del cambio, se agudiza. Y entonces esto precipita la caída en el precio del dólar y empuja todavía más a los tenedores de dólares a vender dólares. Entonces, claro, aumenta la demanda de pesos, pero esto tiene como contrapartida una reducción en la emisión de pesos. Se reduce la emisión monetaria y aumenta la función de demanda por dinero, por lo cual en la práctica el peso está ganando valor. ¿Qué quiere decir que el peso está ganando valor? Que me lo invento, lo que si antes con 1.000 pesos compraba un artículo, ahora con 1.000 pesos me alcanzará para comprar 2 artículos. Y esto me lleva a la segunda parte de porque yo creo que la inflación se va a derrumbar como una roca que lanzas a una piscina. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Porque si este escenario que yo estoy planteando es el correcto, todas aquellas personas que a título particular o a título empresarial, es decir, que a gran escala han acumulado toneladas y toneladas y toneladas de productos básicos y de bienes durables, que eso encajaba muy bien en un entorno inflacionario porque ganaban valor, pero que en un entorno desinflacionario todo ese inventario perderá valor. Toda esta gente que acumula y acumula inventario en bodegas se verá forzada a salir a vender ese inventario. Y como estamos en una ley de oferta y demanda, cuando existe exceso de oferta de algo, el precio de ese algo se derrumba, que es como cuando hay cosecha de soja o cosecha de café o cosecha de papa. El precio se derrumba por la abundancia de producto. Cuando esta gente entienda que todos estos productos durables y bienes básicos que tienen en bodegas, que tienen toneladas de esto, entiendan que eso va a perder valor producto de la desinflación, esta gente se verá obligada a vender de forma masiva toneladas de producto de golpe. Y esto lo que hará con los precios es derrumbarlos. Y en ese momento la economía argentina habrá entrado en una espiral que creo que los argentinos jóvenes no conocen. Un país normal, un país decente, un país sin desequilibrios inflacionarios, sin desequilibrios monetarios y sin desequilibrios fiscales. Un país normal, un país que les hará la vida más fácil, un país que les permitirá encontrar trabajo más fácil, un país que les permitirá construir riqueza más fácil. Y esto que te acabo de explicar, que tiene que ver con la economía, con la microeconomía y con la macroeconomía, que me gustaría saber si se está entendiendo. ¿Tú estás entendiendo lo que yo he dicho, Eric? Sí, sí, lo entendí Porque perfectamente. yo creo que es muy importante que la gente lo entienda, sobre todo los argentinos, pero aquí van a ocurrir varias cosas. Si Javier Milei, teniendo las manos atadas como las tiene, porque no tiene mayorías en el Congreso, porque no tiene, ni siquiera tiene partido, apenas lo está conformando, siendo tan poca la gente que le acompaña y que lo respalda, logra los éxitos que yo estoy completamente seguro que va a lograr a lo largo de los próximos meses. Si Javier Milei lo logra y los políticos argentinos no la ven y no le acompañan de cara a las elecciones que serán creo que en diciembre del año 2025, las fuerzas de Javier Milei probablemente serán mayoría en el Congreso argentino, tal como Nayib Bukele, producto de sus éxitos frente a la violencia de las pandillas, logró una mayoría absoluta en el Parlamento salvadoreño. Eso que ocurrió en El Salvador, producto de los éxitos de Bukele sobre el terreno y prácticamente teniendo a toda la clase política tradicional en contra, eso que ocurrió en El Salvador se podría repetir en la Argentina.
Y en ese momento Javier Milei tendrá las manos completamente libres para llevar a cabo las reformas de largo plazo que probablemente convertirán a la Argentina en una potencia económica mundial tan cerca como en los próximos 20 años. Pero ¿por qué a mí me interesa tanto el caso argentino? Porque yo estoy completamente seguro que la gente no es tonta. En este momento Argentina es un laboratorio al aire libre que todo el mundo está viendo en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todo el mundo están viendo el caso argentino. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando Javier Milei haga o sea capaz de hacer lo que todo el mundo decía que era imposible, cuando eso ocurra, muchos otros países, muchos otros gobiernos, muchos otros dirigentes y sobre todo muchos otros votantes se van a atrever a votar por las ideas de la libertad, por las ideas que lo que nos dicen es menos Estado y más privado, menos impuestos, menos robarle a la gente, menos casta política, menos privilegios políticos y más libertades económicas, que son estos escenarios los que propiciaron el boom de riqueza vivido durante los últimos 200 años, que es cuando comenzó a aparecer o cuando comenzaron a implementarse las ideas de la libertad, las ideas del capitalismo y las ideas del emprendimiento, sobre todo en Occidente, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo vea que esto es posible y que esto es bueno y que se puede hacer, yo creo que la gente le va a dar una patada en el culo a todos estos políticos que los han mantenido durante generaciones viviendo en la pobreza y vendiéndoles un paradigma que no sirve, que es el paradigma de la estatización de la economía, es el paradigma de la justicia social, es el paradigma de los impuestos altos y es el paradigma de la redistribución de la riqueza, que al final en lo que se convierte es en robarle el producto de su esfuerzo a unos para repartírselo entre otros a dedo, es decir, entre ellos mismos, entre sus familiares y entre sus amigos. Yo creo que eso va a ocurrir y creo que Argentina se va a convertir en el ejemplo máximo de todo lo que acabamos de exponer. Pero este escenario que estás planteando es un escenario a corto plazo, mediano o largo plazo. Yo creo que a corto plazo lo que va a ocurrir es que la inflación se va a derrumbar. En 2024 la inflación se va a derrumbar. Y cuando la gente vea eso, eso ya no tendrá marcha atrás. ¿Por qué? Porque la calle ya no permitirá que a Javier Milei le hagan daño o le hagan la zancadilla, porque entenderán que todos los que ahora mismo le están haciendo la zancadilla y la vida imposible son aquellos que los empobrecieron y que los hundieron en la inflación, en la deuda y en la pobreza. Lo digo también porque lo que he estado viendo por ahí es que hay mucha gente que está en contra porque ven datos mucho más altos de lo que estaba antes de que llegara Milei y nada, entonces aquí lo que él ha dicho, ¿no? Es ahora mismo toca es tajante. Claro, viene con esa inercia de lo que venía de antes. Hay un escenario que ahora mismo está como desastroso, fracaso absoluto, pero claro, toca echar el freno de mano. Todo el mundo se golpea, pero ahora sí resurge de las cenizas, ¿no? Es como lo que quieres decir, ¿no? Tú has dicho en un minuto lo que yo me tardé en decir 20 minutos. Es decir, lo que has dicho es de un nivel de inteligencia máximo, Eric. Mira, yo te lo diría de la siguiente manera. Lo bueno de cara a Javier Milei es que él está haciendo exactamente todo lo que dijo que iba a hacer. Como él lo decía, la motosierra al gasto público, voy a controlar la inflación, voy a reducir la emisión monetaria. Todo eso lo está haciendo. Pero es que además él explicó cómo lo iba a hacer a través de clases de economía al aire libre. Por lo cual la gente, si tú hablas con el argentino promedio, entiende cómo funciona la economía. Si tú hablas con el español promedio o con el colombiano promedio o con el estadounidense promedio, no entienden cómo funciona la economía. El argentino sí, primero por todo el desastre que les dejaron y por todo lo que les han hecho, y segundo, por toda la parte de pedagogía que Javier Milei ha hecho durante los últimos años. Por lo cual nadie le puede decir a Javier, tú nos prometiste algo y hiciste otra cosa. No. Todo lo que está haciendo lo ha hecho. Y eso se ve en las encuestas. Mantiene los niveles de favorabilidad en las encuestas, los mismos niveles
que le permitieron ganar las elecciones en diciembre. Los mismos niveles de favorabilidad en un momento en el que la Argentina está viviendo una recesión espantosa, precisamente producto de los recortes en el gasto público que lo que hacen es quitar los subsidios de la economía y despejar el futuro para la economía, pero lógicamente que a corto plazo es un choque. Ahora, este choque de corto plazo, Javier Milei lo quería compensar a través del DNU, y a través de algo que se denomina como la ley de bases. Y estos dos proyectos que se cayeron porque la casta política quiso que se cayeran, lo que permitiera liberar las fuerzas del mercado, abrir la economía, liberalizar el mercado de trabajo, liberalizar las importaciones, liberalizar las exportaciones, liberalizar la economía argentina. De hecho, solamente con el cambio regulatorio, la economía argentina ganaría 90 puestos en el ranking que se calcula todos los años, que se denomina el índice de libertades económicas. Y Argentina de golpe quedaría a los niveles de Singapur, de Malasia, de Irlanda, de golpe. ¿Qué lo impidió? La casta política. Claro, si tú liberas la economía, de una se te llena la economía de dólares, de inversionistas extranjeros queriendo invertir. Y la inversión extranjera sería capaz de compensar la caída en el gasto público. Pero como los políticos argentinos y los políticos en todo el mundo que son unos parásitos que le quieren arruinar la vida a los ciudadanos, como ellos no quieren perder sus privilegios, le tiraron abajo esas reformas y ahora los argentinos se tienen que ganar la recesión, pero ellos se la están bancando, es decir, lo están respaldando porque entienden que ese sacrificio ahora sí valdrá la pena. Y cuando la inflación se derrumbe, será un punto de no retorno realmente en términos de la política argentina. A partir de ese momento, los políticos argentinos que no se suban al carro, ellos quedarán por fuera del escenario en diciembre del año 2025. Los políticos son muy inteligentes, se subirán al carro y le comenzarán a aprobar sus reformas mucho antes del año 2025. Me atrevería a decir que a partir del segundo semestre del año 2024. Otra pregunta que te quería hacer, Ángelo, es un artículo que estoy viendo, decía que el banco de inversiones Goldman Sachs recomendaba comprar bonos de la deuda argentina. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es buena estrategia? ¿Lo recomendarías? ¿Tú qué harías? Fíjate esto, imagínate un bono que vale en precios nominales 100 pesos argentinos o $100. Los emites y tú los compras a 100, que es su precio nominal, y caen hasta $18. Eso es una pérdida catastrófica, ¿cierto? Ahora, desde que llegó Milei, el precio de los bonos ha subido desde $18 a $54. Es un rally brutal. Y ese rally que se ha visto con la deuda pública argentina, que ha sido producto de esta caída brutal en el riesgo país, que cayó desde 2.500 puntos básicos hasta 1.300 puntos básicos. Para ponerlo en contexto, Eric, el riesgo país de un país como Chile, que es limítrofe con Argentina, es 80 puntos básicos. El riesgo país de Argentina es 1.300. Es decir, Argentina es un caso perdido, es un barril sin fondo, es un hoyo negro, es un estado fallido, pero viene cayendo de 2.500 puntos cuando llegó Milei a los 1.300 puntos actuales. Chile es 80. ¿Qué quiere decir esto? Que si Argentina se convierte en un país normal, decente, no hablo de Suiza, no hablo de Noruega, no hablo de Malasia, no hablo de Singapur. Si Argentina se convierte en un país más o menos parecido a Chile, estamos hablando de riesgo país 1.300, riesgo país 80. Eso en términos de revalorización de los bonos o en términos de revalorización potencial de las acciones argentinas, lo que nos está diciendo es que es una gran oportunidad. Javier Milei es una persona brillante en términos de economía, es decir, nadie le puede explicar a él nada de economía o meter los dedos en economía a Javier Milei. Nadie. Pero es que además ha resultado ser un animal político que se los va a tragar con patatas a toda la casta y a toda esta escoria que ha empobrecido y envilecido la vida de los argentinos. Se los va a tragar con patatas porque es un animal para la política. Y yo por eso me atrevería a decir que en este momento Argentina es un
es una perita en dulce en términos de oportunidades. A corto plazo tal vez tendría que haber un retroceso para comprar, pero a largo plazo es una grandísima oportunidad. Y creo que esta discusión la tuvimos tú y yo por allá en octubre, noviembre o diciembre de 2023, cuando mostrábamos con datos que probablemente la Argentina, después de ganar Javier Milei, era una gran oportunidad de inversión, y esa oportunidad de inversión ya se está materializando, pero es que por lo que acabo de explicar, comparando Chile con Argentina, el potencial, si Argentina vuelve a ser un país normal, un país decente, un país digno, hay una gran oportunidad y yo creo que eso va a ocurrir. Pues todo muy claro, ¿no? Y que el resto de la gente tome nota, aquí en España, en Colombia, en México, en la propia Chile y en el resto del mundo hispano, incluyendo la gente que está en los Estados Unidos. Si los Estados Unidos retroceden en términos de libertades económicas, lo que estaríamos viendo es la latinoamericanización de los Estados Unidos. Pregunto para la gente que vive en los Estados Unidos, ¿ustedes de verdad quieren convertir a los Estados Unidos en una segunda Latinoamérica? Estoy completamente seguro que no. Entonces no voten allá por lo mismo que han votado en Latinoamérica y que los ha conducido a la pobreza. Eso sería, bueno, ojalá que no haya mucho hate por lo que acabo de decir, pero bueno, es una opinión personal, ¿no? No, y los comentarios con todo respeto, ¿no? Estamos dispuestos a leerlos y todo, pero con todo respeto. Ujú. Sí, señor. Pues nada, Angelo, muchísimas gracias. Entonces, nada, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a ti, Eric, y felicitaciones a los argentinos. Les va a ir muy bien. Hasta la próxima.